vamos a recordar la situación que nos planteaba Margarita al inicio del bloque 1. Y dice, a 200 años de nuestra independencia, el Perú enfrenta diversos problemas de índole social, político y económico. Ante ello, la respuesta de la población puede ser diversa. Pero esto no es reciente. La posibilidad de independizarse generó en los diversos sectores de la población del siglo XIX incertidumbres y expectativas basadas en sus ideales, intereses y motivaciones. ¿Cómo respondieron los distintos sectores sociales ante la causa independentista? ¿Ha cambiado nuestra forma de responder frente a las diversas situaciones que vive nuestro país actualmente? Entonces, colegas, frente a estas preguntas, nos vamos a apoyar de algunas fuentes que hemos encontrado y que se ubican en nuestras fichas de fuentes históricas de cuarto de secundaria. Ustedes, los docentes, a nivel nacional, tienen en su poder estos cuadernos de fichas históricas. Entonces nosotros, para poder abordar esta pregunta, nos hemos basado en las fuentes que se encuentran en este compilado, ¿no? Por efectos del webinar, vamos a abordar un sector social, ¿sí? A unos actores sociales, y en este caso va a ser la población afrodescendiente. Ustedes pueden encontrar en esta ficha, en este cuaderno de fichas de fuentes históricas de cuarto año, a los otros sectores sociales. Fuente 1. Acuarela de Pancho Fierro. Es una acuarela realizada por Pancho Fierro, quien fue un mulato, hijo de un criollo español y una esclava. Nació en el año 1809 y a través de sus acuarelas retrató la vida y costumbres de la Lima de inicio del siglo XIX. Esta es la acuarela realizada por este autor, Pancho Fierro. Colegas, como primer paso para el análisis de la fuente, es importante que primero, para este tipo de fuente, que es una fuente iconográfica, no es una acuarela, en este caso, podamos realizar la descripción. Entonces, podemos, a modo de ejemplo, realizar las siguientes preguntas, podemos también elaborar otras. Entonces, una de las preguntas puede ser, ¿qué vemos en la acuarela? ¿En qué lugar suceden los hechos? ¿Qué personajes se encuentran en la acuarela? ¿Qué acciones están realizando los personajes? ¿Qué gestos observas entre los personajes? Entonces, los estudiantes, algunos de ellos podrían decir, ¿no? A ver, observando la acuarela, bueno, ¿no? Yo observo, parecería que están, ¿no? En la vía pública, observo también hay un niño, ¿no? Observo, pueden decir también ellos, ¿no? Que observan a unas mujeres de diferente edad, ¿no? Parecería que una de ellas es anciana, observo también varones de diferente edad. ¿Qué acciones? A ver, parecería que algunos estuviesen, ¿no? Con un instrumento musical, que están, ¿no? Tocando. En los gestos, de repente, profesor, uno de ellos parecería que estuviese contento, alegre, ¿no? Mirando, ¿no? Entonces, bueno, es la parte de la descripción, es la parte inicial, ¿no? Luego, en el análisis propiamente de esta fuente, podemos realizar, a modo de ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Qué estaba pasando en el momento en que el autor realiza la acuarela? ¿En qué contexto, colegas, realiza Pancho Fierro esta acuarela? Estamos hablando de repente de momentos previos a, en momentos, ¿no? Cercanos a la independencia. Recordemos que él nace en 1809. Y él vive, ¿no? Según también las fuentes, ¿no? Él vive en todo ese tránsito, ¿no? De virreinato a la república. Entonces, ¿en qué momento, en qué contexto, socialmente, económicamente, políticamente, qué estaba ocurriendo en ese momento en Lima? Luego, el mensaje. ¿Qué transmite esta acuarela sobre la respuesta de la población afrodescendiente ante la independencia? ¿De qué nos quiere convencer o qué nos quiere comunicar? ¿Qué intención tiene el autor, colegas, al haber realizado esta pintura, esta acuarela? Como les decía, el mensaje no es que hagamos un resumen, es saber ver, es poder entender qué es
lo que nos quiere comunicar, de qué nos quiere convencer, ¿no? Esta fuente, qué es lo que nos quiere transmitir. Y finalmente, la perspectiva, ¿no? Frente a la respuesta de la población afrodescendiente ante la causa independentista, ¿qué rol cumple el autor sobre el hecho histórico? ¿Qué punto de vista refleja el autor de la acuarela sobre la respuesta de la población afrodescendiente ante la causa independentista? ¿Por qué tiene ese punto de vista? Entonces, es importante, colegas, conocer también el rol, ¿no?, de este autor. ¿Quién era este autor? ¿Qué parte del sector de la sociedad él pudo, ¿no?, vivenciar? Recordemos que Pancho Fierro no era esclavo, ¿no?, porque era hijo de un español, pero él vive, se desarrolla en toda su infancia en la casa, ¿no?, en la casa paterna. Claro, hacía mandados, ¿no?, labores domésticas. Entonces, él pinta en sus acuarelas todo lo que ve. Entonces, ve, ¿no?, sectores sociales como, ¿no?, quienes visitaban en esta casa, ¿no?, de padre español, ¿no?, él observaba quiénes visitaban la casa, pero también él hacía mandados. Iba de compras, iba a otros lugares, entonces también veía qué ocurría en la sociedad de aquel entonces. Por eso vemos también otras pinturas que él realiza reflejando, ¿no?, lo que ocurría. En este caso, para efectos de esta pregunta histórica abordada, hemos cogido una de ellas y la hemos descrito y también la hemos analizado en su contexto y el mensaje que nos quiere transmitir. La pregunta es, colegas, ¿esta primera fuente o usar esta única fuente será suficiente? Si solo me quedo con esa fuente, ¿qué podría pensar mi estudiante? ¿Cuál fue el rol, no sé, de esos actores sociales como los afrodescendientes frente a la causa independentista? Entonces, él podría tener de repente una información parcializada, ¿verdad? Entonces, hasta ahí el análisis de una fuente. Pasemos a otra. Fuente 2, los esclavos y la independencia. Esta fuente también fue tomada de las fichas de fuentes históricas de cuarto de secundaria. Es un testimonio, ¿no?, de un viajero inglés y dice: al entrar yo al salón, una linda mujer de edad mediana se presentaba al general. Cuando él se adelantó para abrazarla, ella cayó a sus pies, le abrazó las rodillas y mirando hacia arriba exclamó que tenía 3 hijos que ofrecerle. Los que esperaba se convirtieran ahora en miembros útiles de la sociedad en vez de ser esclavos como hasta entonces. Esta fuente, colegas, es un testimonio que fue recogido por Basil Hall, ¿no? Este autor, ¿no?, nació en el año 1788. Fue un oficial naval británico y viajero, ¿no? Se hizo a la mar para prestar servicios en América del Sur en el año 1820. Y él describe, ¿no?, y escribió en sus experiencias, llamadas, ¿no?, extractos de una revista escrita sobre las costas de Chile, Perú y México en los años 1820, 1821 y 1822. Luego realiza esta publicación en 2 volúmenes en el año 1824, ¿no? En sus escritos narran una serie de experiencias que observó también en el Perú. Entonces también podemos decir que es una fuente no primaria. En este caso es este viajero, ¿no?, inglés, ¿no?, que recoge ese testimonio, ¿no?, y los narra, ¿no?, en esos extractos. Pasemos a analizarla. Para empezar, como paso previo, vamos a garantizar y vamos a verificar que el estudiante realmente haya leído, o sea, que comprenda lo que dice ahí, ¿no? Entonces, pueden hacer ustedes diversas preguntas. Aquí proponemos a modo de ejemplo algunas de ellas, ¿no? Pueden ser, ¿no? ¿Qué personajes aparecen en la fuente? El niñito, a ver, tú ahí puedes darte cuenta, ¿no? Ah, ya no sé, el general, profesora, ¿no? El general, una mujer esclava, ¿no? Ah, ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le ofreció la mujer al general? ¿Por qué? Ya, si es que él realmente ha leído, ¿no? Ah, ya, profesora, le ofrece sus hijos, ¿no? 3, profesora, son 3, le ofrece 3 de sus hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué le ofrece? A ver, ya, dice.
para que se conviertan, ¿no?, ahora en miembros útiles de la sociedad, para que formen parte de repente, ¿no?, de esta lucha, ya, bueno, ya que hasta entonces ellos son esclavos. Bueno, entonces, preguntas previas de comprensión de la información. Ahora sí vienen las preguntas de análisis para ver, ¿no?, para abordar esta fuente. También el contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el momento en que el autor recoge el testimonio? ¿Cuál era el contexto? Entonces, vemos que este autor viaja, es un viajero, que está acá ¿no?, en las costas tanto de Chile, Perú y México, desde 1820 hasta 1822. Entonces, él es el contexto en el cual él recoge esta fuente, podemos decir que están, ¿no?, en este inicio, ¿no?, previo, ¿no?, muy cercano, es un inicio muy cercano a lo que es todo el momento de la independencia, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje me transmite esta fuente, este testimonio? ¿Cuál fue cómo fue la respuesta de la población afrodescendiente ante la causa? ¿De qué me quiere convencer? ¿No? Entonces, ahí también volvemos ya al análisis. No resumen de la fuente, no. ¿De qué me quiere convencer? ¿Qué me está diciendo Basil Hall a través de este testimonio? Luego, la perspectiva. ¿Quién es el autor? Bueno, ¿no?, es un viajero, ¿no? ¿Qué rol cumple el autor sobre el hecho histórico? ¿Cuál es el rol de Basil Hall en todo este proceso histórico de la independencia? ¿Qué punto de vista refleja el autor sobre la respuesta de la población afrodescendiente? ¿Qué punto de vista refleja él? Con esta fuente, con ese testimonio que él narra, ¿qué es, no? ¿Qué punto de vista tiene él? Entonces, ahí también el estudiante tenemos que ayudar al estudiante a que él pueda ver la perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, en este caso, ¿no?, del autor? Y el mensaje que está íntimamente vinculado a la intencionalidad, ¿no? ¿Con qué finalidad el autor recogió este testimonio? Colegas, ¿qué pasaría si yo solamente me quedo con estas dos fuentes? Tanto la acuarela de Pancho Fierro como con el testimonio de Basil Hall, Los esclavos en la independencia. A ver, para empezar, hacemos un corte. ¿Comparten elementos comunes estas fuentes? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, ambas son fuentes primarias, ¿no? Uno de ellos, ¿no?, lo realiza, pues, ¿no?, en este tránsito de Virrey de República, y el otro también, pues, un viajero inglés, en este caso, que lo realiza momentos así muy previos, extremadamente cortos, hacia el proceso de independencia. Entonces, pero ambos también, ¿qué elementos comunes también tienen? ¿Qué me dicen sobre los actores sociales, en este caso los afrodescendientes? Si solo me quedo con esas dos fuentes, colegas, ¿qué podría decir yo? O el estudiante, mejor dicho, ¿no? ¿Qué podría decir? Que la mayoría, ¿no?, por no decir todos los afrodescendientes, estuvieron a favor de la causa independentista, ¿verdad? Porque uno de ellos lo pinta con, ¿no? Tú puedes ver en la acuarela de Pancho Fierro el júbilo, ¿no?, festivo, ¿no?, marchando todos, de diferentes edades, varones y mujeres, ¿no?, con instrumentos. La otra fuente te narra cómo una esclava, ¿no?, le ofrece a generar sus hijos, ¿no?, con la intención, ¿no?, de que también formen parte, ¿no?, de esta causa. Entonces, ahí podemos ver también elementos comunes. Ahora, ¿en qué se diferencian? ¿Habrán diferencias también? ¿En qué se podrán diferenciar? Y también que estas fuentes, en todo caso, ¿no?, se complementan. Nosotros vemos que estas fuentes, ambas, ¿no?, marcan una posición con referencia a, en este caso, al rol, ¿no?, que cumplieron los afrodescendientes. Pero si yo, colegas, solo me quedo con esas dos fuentes, ¿no?, tendría de alguna manera solamente cierta información, ¿no?, de lo que, de la participación o la actuación, en este caso, de un grupo, ¿no?, de un grupo del sector social, ¿no? Pero necesitamos nosotros tener otras fuentes. Y las interpretaciones históricas tienen también sus capacidades, ¿no?, como bien se observó en el mapa conceptual. Pero a su vez, esta competencia forma parte, ¿no?, es una de las tres
que corresponden al área de ciencias sociales. En este caso, para este webinar, vamos a abordar sobre la competencia Construye interpretaciones históricas. Y dentro de esta competencia estamos aquí presentes las 3 capacidades, siendo una de ellas, interpreta críticamente fuentes diversas. Otra, comprende el tiempo histórico, y la otra es, elabora explicaciones sobre procesos históricos. En este primer webinar vamos a abordar interpreta críticamente fuentes diversas. Y la pregunta es, ¿qué implica interpretar críticamente fuentes diversas? Para ello, nos vamos a apoyar de una cita, ¿sí?, del Currículum Nacional. ¿Qué nos plantea el currículum? Dice, es reconocer la diversidad de fuentes. Son diversas fuentes, pueden ser testimonios, actas, ¿no?, memoriales, ¿no?, diversas fuentes. Y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto. Qué importante, colegas, es poder ubicar el contexto en la cual fue hecha esa fuente. ¿En qué contexto fue hecha? ¿Quién gobernaba en ese momento? ¿Qué ocurría en ese momento cuando este autor decidió realizar esa caricatura, realizar esa pintura, escribir, ¿no?, ese relato, o no, anotar ese testimonio? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué ocurría cuando se realiza esta fuente? Y comprender de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular, colegas. Las fuentes reflejan una perspectiva. Hay una intención detrás. ¿Quién es el autor de esta fuente? ¿De qué nos quiere convencer? ¿Cuál es su punto de vista? Entonces, las fuentes también reflejan una perspectiva particular. Y tienen también diferentes grados de fiabilidad, ¿no? También implica recurrir a múltiples fuentes, colegas. Es lo que se propone desde el currículum, ¿no? Nos plantea entonces reconocer la diversidad de fuentes, ubicarlas en un contexto determinado, darnos cuenta que ellas reflejan una perspectiva particular y también que hay que recurrir a múltiples. Yo no puedo sustentar una posición crítica con una sola fuente. Yo tengo que recurrir a múltiples fuentes. Y ese es todo un desafío que no tenemos que ir desarrollando en toda nuestra escolaridad, ¿no? Ahora, esta capacidad, colegas, interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Implica también lo siguiente, ¿no? Tiene esos aspectos, ¿no? Pertinencia en la fuente. Por ejemplo, para yo utilizar diversas fuentes, sean primarias o secundarias, para abordar un hecho o proceso histórico, debo darme cuenta de la pertinencia en la fuente. ¿Qué quiere decir? Contribución de la fuente respecto a la explicación de un acontecimiento histórico. Por ejemplo, una pregunta que podremos realizarnos es, ¿esta fuente me ayuda a responder la pregunta? ¿Me ayuda a responder esta pregunta histórica que estoy abordando? Es pertinencia de la fuente. Otro, el contexto de la fuente. Son las características del lugar y momento donde se produjo la fuente. Ubicarla en un proceso histórico. Por ejemplo, ¿en qué época se ubica esta fuente? ¿Quién gobernaba? ¿Qué ocurría cuando se produjo esta fuente, esta foto? ¿En qué contexto se realizó y se tomó esa foto, por ejemplo? Otro, el mensaje de la fuente. No es resumir, colegas, no es hacer un resumen de la fuente, no. El mensaje se refiere, es a darnos cuenta sobre lo que desea transmitir o comunicar o convencer esa fuente. ¿Qué me quiere decir? ¿De qué me quiere convencer? Y otro aspecto, aquí vemos la perspectiva del autor. Son un conjunto de ideas, concepciones y formas de pensar del autor en el momento de producir la fuente. ¿Quién es el autor? ¿Desde dónde escribe este autor? ¿Por qué tiene ese punto de vista ese autor? También nos ayuda, ¿no?, con los aspectos. De ahí,